Gloria a Dios. ¿Me encontraron? Vamos a hablar un instante. Cierra tus ojos. Vamos a ver. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria, la honra y el poder a ti, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, guiándonos, corrigiéndonos, Padre mío. Trayendo, Señor, a nuestra vida, Padre, una revelación fresca, Padre, en donde tú, Señor, te glorifiques sobre cada vida, sobre cada corazón y sobre cada mente. Padre, te ponemos en tus manos, Señor. No permita que de boca salga la palabra de Dios, Señor, que sea tu Espíritu Santo, obrando, Señor, a través de mi boca. Quitamos el cansancio, Señor, quitamos la falsa carga, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Génesis capítulo 3. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, si no sabe Dios que el día que comáis de él será abierto vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comiese? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Amén. Hasta aquí. Yo sé que esto lo conocemos muchos, lo hemos leído muchas veces, y que habla del pecado original. Sabemos que Adán, Dios lo creó del barro, le dio soplo de vida, de aliento, y él vivió. Y que de su costilla, dice su palabra de Dios, edificó a Eva. Pero el tema es que Eva, habiendo conocido lo que Dios quería, no quería que comieran ella igual, desobedeció y comió. Sabemos que dice su palabra que el que la convenció fue la serpiente, que era la más astuta de todos los animales. Pero era Satanás, ¿sí?, que tomó posesión de esa serpiente para decirle y para engañarla, para que pueda tomar. Una vez que puso en duda, hizo dudar lo que Dios le dijo, hizo dudar la palabra de Dios. Ahí recién Eva empezó a ver codiciable ese fruto. Y para llegar a la sabiduría, entonces Eva lo comió, no murió, se lo dio a Adán. Yo pienso que Adán habrá visto que la mujer comió y no murió. Entonces le ha dicho: podemos comer. Y comió, y ahí se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿no? Y después, cuando vino Dios, que Dios estaba todos los días con ellos, que Dios se paseaba con ellos, que Dios hablaba con ellos. Y hasta ahí nunca se dieron cuenta que ellos estaban desnudos, no tuvieron conciencia de lo que él está desnudo, vestido, si era con vergüenza, sin vergüenza. Después de comer ese codiciable fruto, ahí se dieron cuenta que estaban desnudos. Y mismo Dios les preguntó. Y le preguntó si habían comido, y enseguida empezaron, vio cómo somos todos los seres humanos, la culpa nunca es nuestra, siempre la de un tercero, no nos hacemos cargo nosotros de nuestras equivocaciones o de las malas decisiones. Adán dijo a la mujer: que vos me diste. No era mía, vos me la diste,
ella me convenció y comí. Y la mujer decía, no, fue la serpiente la que me convenció a mí, era una cadena, ¿no? Y después seguimos leyendo, Dios maldijo a la serpiente y ellos fueron destituidos del Edén. Pero es aquí que la historia sigue y muchas veces recordado a Adán. Y si usted lee varios pasajes de la Biblia, dice que por un hombre entró el pecado y la muerte, y por otro hombre entró la salvación y la vida. Y aquí es donde uno a veces dice, pero fue Eva la que pecó, fue Eva la que indujo al marido a comer el fruto prohibido, de que Dios le dijo que no comieran porque iban a morir. Pero si nosotros vamos y buscamos y leemos la palabra de Dios, Dios nunca le dijo a Eva que no comiera de eso. Dios nunca tuvo una conversación con Eva y le dijo, de este no vas a comer. Si usted va y sigue en el 2, versículo 15, 2:15, la palabra dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comiera, ciertamente morirás. Dios nunca le habló a Eva, diciéndole que no comiera de ese árbol. El que le mandó el mandato fue Adán. Dios le dijo a Adán, come de todo lo que quieras, tenés de todo. Pero de ese árbol no vas a comer, porque el día que comas, muere. ¿Entiendes? O sea que el que tenía una relación más profunda con Dios era Adán, porque ya estaba antes. Si usted lee un poquito más arriba, dice que Adán le puso nombre a todos los animales. Dios estaba con Adán. Y él fue poniendo los nombres a todos los animales. Yo me imagino que era una relación muy unida. Una relación donde Dios bajaba y charlaba y caminaría con él. Porque dice que Adán era un alma viviente, dice la palabra de Dios. Mas Jesús es el Espíritu. Entonces Adán era el que tenía la relación con Dios. Adán era el que hablaba cara a cara con Dios. Adán era el que recibía la instrucción de Dios. Adán fue el que recibió el mandamiento de que no comas. Y muchas veces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Que muchas veces nosotros tenemos una relación con Dios. Muchas veces Dios nos demanda hacer cosas. Pero viene otro que no tiene la relación con Dios como la tenemos nosotros. No lo demandó y lo pone en duda, como hizo la serpiente. La serpiente le dijo, Dios dijo eso. No vas a morir, serás como Dios. Primero, puso en duda el mandamiento de la palabra de Dios. Segundo, negó lo que Dios le dijo, porque no iba a morir. Y tercero, dijo, serás como Dios, se acodició. Satanás siempre fue la misma estrategia, que hace poner dudas con las cosas de Dios. Muchas veces nosotros como hijos de Dios tenemos una relación fuerte con Dios, tenemos un ministerio fuerte con Dios, Dios nos habla, nos dice, pero basta que venga alguien y nos diga, ¿estás segura que Dios te dijo eso? Dios no es así, Dios no te da lo único que tengas. Dios así no es. Entonces nosotros en vez de hacer la voluntad de Dios, hacemos la voluntad de quien te está hablando al lado. Y hablando la palabra de Dios dice que no unáis a yugo desigual, y muchas veces en la iglesia hay yugos desiguales. Hasta que Dios, en el matrimonio hay yugo desigual, hasta que Dios equipare uno al otro. El que no viene siempre, el que no se congrega, el que viene de vez en cuando, el que no ora como tiene que orar, el que no lee la palabra como tiene que hacer, no tiene una relación de intimidad con Dios, con el que sí viene, con el que sí ora, con el que sí sirve. ¿Entiendes? Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por aquel que no tiene una comunión con Dios. Muchas veces nosotros dejamos de hacer lo que Dios quiere por lo que nos dice un tercero, que no tiene la misma relación que nosotros. Dios nos demandó una tarea y ¿será de Dios esto? ¿Será que Dios está acá? Y ya todos empezamos a dudar. Y ya todos empezamos a decir, ¿será? ¿Tendrá razón? Quizás no estamos en nuestro lugar. Quizás no es el lugar de la iglesia. Quizás los hermanos, quizás. Y ya Satanás puso la duda. Y cuando puso la duda, entró la división. Y cuando entró la división, y no significa división con hermanos, división con Dios. Entonces ya ahí gana el terreno. Como ganó con Eva. ¿Por
¿por qué Satanás no fue a Adán? En vez de seducir a Eva, Satanás empieza a buscar los débiles para formarlo y hacer un arma contra lo que está más feo. Si la serpiente hubiese ido, y esto lo pienso yo, lo que el Espíritu Santo me dijo, hubiese ido con Adán quizás me dice, no, a mí Dios me dijo que no, yo no lo voy a tocar. Hubiese sido terminante. Pero la serpiente supo a quién tocar. La serpiente supo a quién seducir. La serpiente supo con quién hablar y mostrarle que Dios estaba equivocado. Muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios nos quiere decir. Porque acá literalmente Dios no le dijo que yo había pensado de algo muy bueno. Porque Dios le dijo, cuando tú la comas, ciertamente morirás. Pero Dios no le estaba hablando que iba a morir físicamente, si bien eso iba a traer un acarreamiento al pecado, y el pecado iba a traer muerte física. Lo que Dios le quería decir, ibas a morir la parte espiritual. Ibas a morir la relación con Él. Iba a morir la eternidad que ibas a pasar con Él. Por eso muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios a veces nos manda a hacer cosas y nosotros no entendemos para qué. ¿Por qué Dios me manda a hacer esto? ¿Para qué Dios me manda a hacer esto? Y a veces comentamos con personas que sabemos que no tienen el mismo nivel espiritual que tengo yo. Y sabemos que nos dicen por ahí una cosa que nada que ver lo que Dios quiere. Dios nunca le dijo a ellos, nunca entendieron que la muerte que iban a tener ellos era espiritual. Iban a perder todo lo espiritual, ya Dios no iba a caminar con ellos. Ya Dios no iba a estar al atardecer con ellos hablando. Ya Dios no iba a visitarlos. Ya no iban a escuchar tan claramente la voz de Dios. Es más, Él lo puso al hombre y a la mujer en el Edén para que lo cuidase, dice. Y lo trabajase, lo labrase, lo cuidase. Después de esto que le instituyó, si usted sigue leyendo, ¿qué le dijo? La tierra producirá carne y espino. Con tu esfuerzo, con el sudor de tu frente ganarás el pan. Y a la mujer que le dijo que presentará los dolores de parto. O sea que cayó la maldición sobre ellos. Ya Dios no estaba al 100% con ellos, no podía estar con ellos. Y nosotros muchas veces estamos igual. Estamos igual. Hay que ir a la iglesia a trabajar y tenemos a la ¿cómo a la iglesia? Todos los días, todo el día. Otra vez, y muchas veces interiormente lo que queremos escuchar, interiormente lo que queremos que nos diga, ¿para qué? Para que nos diga, para decir, vos sabés que tenemos. Otra vez, no, que vayan otros, que trabajen otros. ¿Por qué, Señor, tengo que orar siempre yo? Que vaya y ore el diácono, ¿por qué? Y que venga él y diga, el peso te está matando. No podés llevar todo el peso vos. ¿Para qué ores tanto? Empieza a orar por ti, por tu familia y lo demás. Déjalo. Y empezamos a hacerle caso a aquel que aún no ha crecido. Aquel que aún tiene celos y envidias. Aquel que aún no ha encontrado en su vida a Cristo. Porque que usted venga acá no significa que lo haya encontrado. Hay mucha gente que viene a la iglesia y aún no tiene un encuentro genuino con Dios. Nos damos cuenta fácil por los frutos. Cuando usted tiene un encuentro con Dios, los frutos empiezan a ser frutos, usted empieza a cambiar. Es lo mismo cuando dice yo oro, pero si no hay cambio, hay algo que está mal. Hay algo que no está bien. Porque lo primero que va a hacer Dios es confrontarte a ti, no hay que estar al lado, a ti. Entonces, el tema es nosotros, que a veces nos comportamos como Adán. Y nosotros mismos, muchas veces buscamos la respuesta para que avale lo que yo quiero hacer. Sabiendo que si voy a alguien que está más empapado del tema, o está más metido con Dios, o como usted quiera llamarlo, tenga mayor relación, le va a decir, no, está bien, hacelo. Si Dios te demandó, ven a hacerlo, porque Dios es algo grande que lo hace contigo. Pero nosotros muchas veces buscamos lo otro. Alguien que no está a la igualdad de condiciones espirituales en ese momento,
¿Sí? Porque para Dios nada es imposible. Y a veces nos aferramos. La pregunta es, ¿por qué Adán no le dijo que no? ¿Por qué Adán no agarró y le dijo, no, a mí Dios me dijo que no? Quizá él también vio apetecible la comida. Quizá también él vio que no murió y no entendió lo que Dios le quería decir cuando hablaba de muerte, una muerte espiritual, no carnal en ese momento. El tema es que cuando pecó y él se lo cuenta y que Dios se dio cuenta, fue destituido de todo lo que Dios tenía para él. Fue destituido del Edén. Fue destituido del paraíso que Dios había puesto para el hombre y la mujer. Entonces ahí es donde nosotros muchas veces retrocedemos en vez de avanzar. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos juntarnos con gente de unción, de presencia. Aunque sabes que te van a decir y lo que te van a dar es un cachetazo, pero a veces necesitamos ese cachetazo espiritual. Sigue, avanza, no te quedes. Dios dijo que hagas esto, hacelo. No te quedes. Dios me dijo que no vayas para allá. ¿Y qué haces allá? Vení para acá. Dios no me dijo que no hable con fulanito porque ¿y qué estás haciendo hablando con fulanito? ¿Pasa que vino otro? No, pero Dios es amor. ¿Cómo vas a hacerle al hermano o a la hermana lo vas a tener ahí? Dios es amor. ¿Te vienen a hablar así? Entonces voy a decir, sí, tiene razón. Muchas veces Dios nos demanda hacer algo y nosotros queremos que venga fulanito, venganito, soldadito. Y no llegamos a hacer nunca lo que Dios quiere. Cuando Dios quiere que dice a vos, hacelo. Yo te demandé a vos, no a ella, a vos. Entonces, como no viene fulanito, venganito y sultanito, tenemos al otro bichito que dice, ¿y vos solo vas a estar? ¿Y vos sola vas a estar? No, Dios no me dice así. Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar sola. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Pregúntale a Pablo cuántas veces fue solo. Pregúntale a Pedro cuántas veces estuvo solo. Pregúntale a Jesús cuántas veces estuvo solo. Sé que Dios te deja solo. ¿Para qué? Para probarte, para pulirte, para fortalecerte, para que la comunión con Dios sea aún más. ¿Para qué ayunas tanto? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Para qué ayunas tanto? Si no cambias nunca, mirá. Están ahí para darte, ¿sí? Los errores en primer lugar. Primera plana los errores. Las virtudes no, siempre los errores. Y nosotros seguimos haciéndole caso. O seguimos contándoles cosas que Dios nos mandó. Cosas que sentí, cosas que Dios me habló, cosas que Dios hizo conmigo. Y lo seguimos viviendo ahí. Hay cosas que nosotros no podemos hablar con gente que no va a entender. Eva nunca entendió que no debía comer. ¿Por qué no debía comer? Seguramente Eva se habrá enterado porque Adán habrá hablado con ella, le habrá mostrado, le habrá hecho un tour de lo que era el Edén, de lo que era el paraíso, y le habrá mostrado, mirá, ella le llama vaca, porque yo le puse vaca. Es animal, el otro es caballo. ¿A qué le puse canguro? Claro, porque dice que él puso los nombres a todos los animales. ¿A qué es el dinosaurio Rex? ¿Así? Guarda, que aquel te come. Este es un león. Le habrá mostrado hecho un tour. Mirá los frutos que hay acá, mirá la manzana, mirá la pera, mirá todos los frutos que hay. Pero de aquel, Dios nos dijo que no hay que comer. Podemos comer de todo, pero no de aquel. Mire que astuta habrá sido la serpiente en ese momento. Que había dos árboles distintos a todos en el Edén. Uno era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el otro, ¿sabe cuál era? El árbol de la vida. ¿Por qué no le dijo come del árbol de la vida? Dios no había prohibido eso. Dios no prohibió que comieran del árbol de la vida. Dios prohibió que comieran el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y la astuta serpiente no le dijo come aquel que vas a vivir de por vida, porque ya lo tenía. Ya tenían la vida eterna. Pero cuando cae el pecado en la paga es muerte. Ya no iban a vivir para siempre. Entonces Dios lo que dice, saquen el árbol de la vida de ahí.
y la llevó hasta su trono, no sea cosa que lo coman y sean como nosotros, que vivan por siempre. ¿Me entiendes? Cuando alguien te habla y tú sabes que no está bien, tan bien espiritualmente, empieza a pensar en lo que te digo. ¿Sabes cuántas veces yo, estando en el espíritu, quise acarrear a mi esposa que no hiciera las cosas de Dios? ¿Saben las veces que yo me interpuse para que ella no hiciera cosas que Dios le había demandado? Me faltarían dedos para nombrársela. Pero ella dijo, no, mi Dios me la mandó. Y yo lo voy a hacer. No estando en la iglesia, y cuando empecé la iglesia mismo, yo le decía, no, eso no es así. No, eso tampoco, no, eso no lo voy a hacer. Y ella, bueno, quédate vos, yo voy. Porque a mí Dios me demandó hacerlo. Y no sabe a mí la bronca, el enojo que me daba cuando yo le cerraba mis caminos, pero Dios le abría su camino. Y hacía lo que Dios le demandaba. Usted no sabe lo que a mí me gritaba. Entonces mi consejo no era válido. Mi consejo no estaba a la altura de lo que Dios quería hacer, lo espiritual. Mi consejo estaba en lo carnal, que es lo que yo quería y lo que yo no quería hacer. ¿Me entiendes? Entonces hubo un tiempo que ella no me tenía que escuchar. Ella tenía que escuchar ¿a quién? A Dios. ¿Por qué va siempre? Mirá el calor que hace, todos los viernes radio, que llovía, que decía, pero no vayan hoy. No, tenemos que ir, pero una vez que no vayan, no, tenemos que ir igual. Y se iban ahí toda mojada cuando llovía, con 40 grados de calor en verano, porque también decían, ellos no paraban, No es que se tomaban 2 meses, un mes de vacaciones, ¿no? Era de enero a enero, todos los días durante 2 años, ¿no? 3 años. La única vez que hicieron radio fue porque la radio creo que no funcionaba, pero si no, estaban ahí, haciendo la obra de Dios. Y muchas veces yo le decía, no, pará, no es todo esto, no es todo esto. Y ella me decía, sí, porque Dios me demandó. Y lo que tengo me lo dio Dios. Entonces yo voy a hacer caso a Dios. Hasta que Dios empezó a nivelar el matrimonio, ¿veo? Y uno empezó a entender porque se puso en la onda, porque Dios te manda a meterte en el río. No es que vos te metes porque sos bueno, sino que Dios también te agarra y te dice, vos sos mi siervo y mi pareja. Hasta que yo me metí. Y cuando yo me metí no le permití que falte nada. Tenía que ir, vaya. No falta, le cubría. Le daba para que hiciera la obra de Dios. No le faltaba nada. Pero era el primero en la obra de Dios. Pero ahí Dios se equiparó, ¿vio? Ahí Dios nos hizo un mismo sentir. Ahí Dios nos hizo un mismo espíritu. Que acá le iba ahí y Adán no estaba. Y muchas veces nosotros queremos compartir o preguntamos a gente que sabemos que no nos va a responder como nos tiene que responder, pero buscamos esa respuesta. Ese es el gran problema. Buscamos esa respuesta. Y empezamos a preguntarle a uno, empezamos a preguntar hasta que encontramos a alguien que nos responda, como nosotros queremos. Entonces nosotros mismos muchas veces nos boicoteamos, muchas veces las bendiciones de Dios no llegan. No llega porque somos nosotros mismos lo que nosotros boicoteamos, las honras y las bendiciones del Padre. Porque Dios está dispuesto siempre a bendecirnos. ¿Cuánto sabes? Amén. Dice que Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia, que sus pensamientos siempre son de bien hacia nosotros y no de mal. ¿Me entiendes? Siempre lo que pasa en el Hijo de Dios es para bien, no es para mal. ¿Hay escasez? Tendremos que aprender a vivir con escasez. Quizás Dios nos está enseñando, y seguro que para eso hay escasez, a ser un buen administrador de los recursos que Dios me da. Porque ahí es donde nosotros aprendemos a ser buenos administradores. No en la abundancia. En la abundancia compramos todos los días lo que queremos. Y no nos acordamos de mañana ni pasado. Ahora, cuando hay escasez, tenemos que empezar a elegir qué es lo importante, qué es lo urgente y qué es lo necesario. ¿Entiendes? Porque a veces, cuando hay abundancia, tenemos 5 pares de zapatillas, 20 pares de zapatos, 80 camisas. ¿Para qué? Si no terminas nunca de usar. Y usas solamente una. ¿Para qué quieres tanto?
comemos todo sobre la comida, la tiramos, compramos cualquier cosa, ¿sabes cuánto? Ay, me gustó esto, me lo compro y nunca lo usamos. Está en una cajita guardada y nunca usamos ese aparato que lo vimos. Pero porque tenemos y no sabemos qué hacer. Entonces no somos unos buenos administradores. Entonces Dios nos enseña a ser buenos administradores en la escasez. Dios nos enseña a buscar los problemas, las dificultades. Cada vez que Dios permite, porque esto lo recuerde todo es permitido por Dios. No hay nada que no sea permitido por Dios. Dios lo permite para que usted se aferre a Él. Dios lo permite para que usted lo busque a Él. Dios lo permite para que usted no deje de confiar en el hombre y la mujer y empiece a confiar en quien lo llamó. Porque la salvación no vino por la esposa, la salvación no vino por la esposa. Ni por la madre, ni por los hermanos, vino por Jesucristo. Y el que te llamó fue Jesús. No el vecino, no la vecina, no el marido, no la mujer. Jesús fue el que te llamó. El Espíritu Santo fue el que te convenció del pecado. No porque tú hablaste bonito, porque yo he escuchado muchas veces, y sinceramente hay gente, cristianos, hijos de Dios, que creen que ellos son que convencen a la persona para que